Hago vídeos pensando en que alcancen muchos views y otros sencillamente porque me apetecen, como este. Me encanta este coche, para mí, cuando era adolescente, una especie de Super R6. Y leí en una web Renault 16, feo pero inteligente. Feo este coche, había que hacer justicia porque se trata de un coche casi desconocido en España, más bien ignorado, pero que fue enormemente influyente. Y este vídeo incluye consultorio clásico. Abarth Club Madrid y Club Racing 127 desde la colección SEAT en rodaje. Ahora los coches llamados de 2 volúmenes, para entendernos de 5 puertas, porque tienen portón posterior, pues son normales en la mayoría de los segmentos, incluso segmentos altos y coches caros. Pero esto no ha sido siempre así. ¿Y si os digo que ahora es así gracias precisamente a este coche, al R16? Para comprobarlo nos vamos a ir a los años 60. Aunque antes os recuerdo que al final de este vídeo tenemos el consultorio clásico de Jaime Sánchez, que ha venido otra vez a visitarnos. Berlinas años 60. En los años 60, una berlina que se preciase de tal tenía que tener 3 volúmenes, como Dios manda. Un espacio, un volumen para el motor, un volumen para el habitáculo, para los pasajeros, y un volumen para el maletero. Eso era así en las berlinas incluso modestas, pero sobre todo en las berlinas, cuanta más categoría y más precio, todavía más. Y esto era igual en Europa que en los Estados Unidos. Pues el público le gustaban los coches de 3 volúmenes. También hay que reconocer que es que tampoco les ofrecían otra cosa. Bueno, Francia era un poco diferente, porque en Francia había 2 berlinas medio altas, que eran el Peugeot 404, relativamente parecido a nuestro 1500, y el Simca 1500, que eran de 3 volúmenes. Pero luego había una especie de coche raro, que era el Citroën DS, que era un coche, como sabéis, adelantado a su tiempo. El Peugeot 404, aparecido en 1960, bueno, lo estaréis viendo, pero realmente es un coche bastante parecido a nuestro SEAT, bueno, Fiat 1500 o SEAT 1400 o 1500 sobre todo. En el caso del Simca, que era 1300 o 1500, era un coche de aspecto bastante más moderno, pero el DS era un rara avis. ¿Por qué? Porque siendo el más antiguo de todos, con diferencia, porque era del año 55, era estéticamente y aparentemente el más moderno de todos. Y además, porque era un coche de 3 volúmenes, tenía maletero separado, no tenía portón. Pero si lo veías de perfil, sí que se podía considerar que era un coche de 2 volúmenes. Fregate, herido de muerte. La berlina de Renault, hablamos de estos años entre 50 y 60, era el Fregate, aparecido en 1951. Bueno, el Fregate era un coche muy honesto, con suspensión trasera independiente, bastante moderno para su época, pero era el que se llama línea pontón, línea tipo pontón, que era una línea muy redondeada, de cintura muy alta, todo muy redondito. Bueno, era un coche que envejeció mal, pero sobre todo envejeció mal cuando salió el Citroën DS, que hizo viejos de repente a todos los coches. Y es que claro, el Fregate, pues como os digo, la llegada del DS le dio la puntilla y lo dejó herido de muerte. Renault quería un coche que pudiese competir con el tan temido Citroën DS, así que puso a trabajar a todo su equipo de diseño a partir de una hoja en blanco. Le dijo, haced lo que queráis, y puso al frente al diseñador Philippe Charbonneau. Había objetivos muy claros. El primero de ellos tenía que ser tracción delantera, como el DS, y no propulsión trasera. El segundo tenía que ser práctico y familiar. Y el tercero tenía que ofrecer una línea moderna, pero que no fuera rupturista o tan rupturista e innovadora como el DS, porque es que en esa época, ahora también, pero en esa época más, la imagen de marca de Renault y de Citroën eran muy diferentes. Se puso al frente de este proyecto al diseñador Gaston Juchec, que hizo una primera propuesta, aquí voy a ser sincero, la estáis viendo y tendréis vuestra propia opinión. Horrorosa. Se llamaba Proyecto 114, por cierto, que además, para colmo de males, tenía motor de 3 cilindros. Bueno, ni el motor ni la estética
convencieron al superjefe de Renault, al director de Renault en esa época, que era Pierre Dreyfus, que dijo que no, que ese proyecto pues no lo quería. Menos mal. Proyecto 115, familiar. Tras el fiasco del proyecto 114, pues se inició el proyecto 115. Dreyfus, el jefe, pidió al equipo hacer las cosas de una manera diferente. Quería alejarse de sus rivales. Les dijo una frase como inspiración que voy a leer. Los coches no serán simplemente 4 asientos y un maletero. El espacio debe ser visto como un único volumen. Yo creo que con este concepto acertó. También hay que decir que una de las claves más importantes de este diseño es que buscaba un coche de un cierto nivel, pero al mismo tiempo quería que fuera un coche práctico y familiar, que fuera algo distinto. No suena porque me hace mucha gracia porque todos estos eran también los requisitos que puso Renault para lanzar la Espace en 1985. Y que, por cierto, creo que es otro coche u otro vehículo que merece un vídeo. Del Renault 16 se puede decir que exteriormente era un diseño poco convencional, pero nada revolucionario. Pero su interior y su modularidad sí que eran revolucionarios. Feo pero práctico. A ver, lo sé. Soy consciente que mis gustos con los coches son particulares. Soy bastante friki. Me gusta el Fiat Multipla, con eso está todo dicho. Y desde luego, pues el Renault 16 probablemente no sea el coche más bonito del mundo, pero yo creo que feo tampoco es. Para mí, más que un coche feo, es un coche distinto. Y es distinto por 3 razones. La primera, el gran portón posterior, que era además una luna grande, muy tendida, que sin duda exteriormente es su mayor rasgo, su mayor característica. Además, ese portón daba acceso a un maletero muy amplio y que además, con solo plegar los asientos de una manera fácil y rápida, multiplicaba su capacidad. Insisto, que algo en su momento muy novedoso, pero sobre todo en esta categoría. Otro rasgo estético que me llama la atención y es muy particular es ese canal longitudinal que recorre el capó del coche y que es muy característico y que, por cierto, en menor medida también heredó el R6, porque luego ya yo cuando conocí el R16 me parecía que era un Renault 6 grande y en realidad era al revés. El Renault 6 era un R16 pequeño. Y el tercer rasgo, muy particular, era en lo que antes se llamaba vierteaguas, es decir, en los laterales del techo tenía un nervio muy pronunciado, además rematado por una lista cromada. Era un rasgo estético, muy particular, pero también pretendía colaborar a la rigidez del bastidor, porque claro, los ingenieros eran conscientes que un coche de 2 volúmenes con un portón trasero grande, una boca de carga grande, iba a ser menos rígido que una berlina convencional con maletero separado. Otro truco para conseguir rigidez, por cierto, era que el portón no llegaba hasta abajo del todo, hasta el paragolpes, sino que se quedaba un poco, digamos, a media altura, al nivel de los pilotos. Esta parte trasera le daba mucha rigidez. Este es un truco muy utilizado. Fijaos, por ejemplo, uno de los coches que seguro que conocéis que lo utiliza es el Volkswagen Golf. Salón de París, 1965. Por fin, en 1965 y en el Salón de París, es decir, como aquel que dice en casa, se presenta el Renault 16, inicialmente con un motor de 4 cilindros en línea, de aluminio, con 1.470 centímetros cúbicos y 55 caballos. Siempre os digo que hay coches que seducen y coches que convencen, pero yo creo que el Renault 16 consiguió ambas cosas. Primero, sedujo a la prensa. Sedujo a la prensa porque le gustó, valoró muy positivamente la prensa de momento la valentía de un coche así, que era muy innovador. Y además su buena estabilidad, su comportamiento y su confort. En cambio al público, en un primer momento, seamos claros, no le sedujo porque, a ver, este coche para mí es bonito, pero no es un coche que sea llamativo y seductor así a primera vista. Pero luego el usuario acabó convencido por la practicidad, por el confort y además por otro rasgo muy importante de este coche y de Renault en general, que era la fiabilidad. De este modelo se construyeron prácticamente 2 millones de unidades, de las cuales prácticamente la mitad se dedicaron a la exportación. Yo creo que para un coche así hay que hablar de éxito. La pena es que este coche, pues prácticamente en España, ha sido completamente desconocido.
Primero revolución, luego evolución. La primera motorización, que ya os he hablado que era 1470 y 55 caballos, bueno, para un coche de 4 metros y ojo, de 1000 kilos, que hoy día sería un coche ligerísimo, pero incluso en su época era un coche bastante ligero, pero tampoco eran muchos caballos, 55 caballos. En 1968 aparece la versión denominada Turismo Sportif, vamos, la TS para entendernos, que ya llevaba un motor casi un 1565 centímetros cúbicos y 85 caballos, y sobre todo mucho más equipada. Y en 1989 aparece una versión automática que tiene, además para los coleccionistas, tiene un interés muy especial. No es el primer coche francés automático, pero sí es el primer coche francés con transmisión automática Made in France. Y por fin, en 1973 aparece la versión que sería tope de gama hasta la desaparición del coche en 1980. Me refiero a la versión TX, que por cierto es la que he podido probar y además en más de una ocasión. Y en este caso el motor ya es más de 1647 centímetros cúbicos y 93 caballos. Bueno, de esta forma es que este coche raspaba los 180 km/h, que en estos años era una velocidad considerable. En el 80 desapareció el R16 y llegó el Renault 20, pero esa será otra historia. Al volante. Me hizo mucha ilusión ponerme al volante de este coche, que me lo dejó un buen amigo que se había comprado uno. Me hizo mucha ilusión, ¿por qué? Porque a mí sí me seguía pareciendo el hermano mayor del R6, porque me pareció un R6 como algo grande, como lujoso. Y claro, recuerdo que el R6 es un coche que tengo mucho cariño, no solo porque lo compró nuevo mi padre y me hizo mucha ilusión, sino porque fue el primer coche que conduje y lo conduje mucho. Y realmente, aunque el Renault 16 fuera antes que el R6, bueno, era el hermano mayor del R6. Y sobre todo es que cuando te subías a este coche, te daba la sensación de estar sentado en todo un Renault. A ver, tened en cuenta una cosa, que este coche no lo probé en su momento, lo probé bastante pasado los años 80, como en el 90 o 90 y tantos, que era un coche que en ese momento ya empezaba a ser más, era en ese momento, perdón, más clásico, más viejo que clásico. Luego acabaría siendo más clásico que viejo, pero en ese momento no. El coche me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, te subías y ese volante y ese salpicadero lleno de relojitos te trasladaban a otro tiempo y tenían mucho encanto. Y luego los butacones que eran típicos de Renault en esa época, que eran como el sofá de casa. Las suspensiones bastante blandas, bastante confortables, que también eran signo de la casa, pero que a pesar de ser blandas no obligaban al coche a renunciar a un buen comportamiento, porque era un coche que iba muy bien. Otro rasgo muy característico de Renault y de esa época, el autocentrado de la dirección, la soltaba y se ponía derecha, ¿no? Todo una atmósfera muy Renault y además una visibilidad perfecta, a pesar del capó tan largo. Bueno, era un coche con una línea de cintura baja, muy acristalado, bueno, se veía muy bien y bueno, tenía un cierto dinamismo. Es verdad que me diréis que 93 caballos no son para tirar cohetes. Bueno, a lo mejor hoy día no, pero ese coche de vacío que he dicho que pesaba 1000 kilos, realmente la versión básica estaba en 1090, esta versión estaría en 1100 algo, pues 93 caballos para ese peso, bueno, pues le confieren un cierto dinamismo, la verdad. Como os he dicho, para mí hay coches que tienen cierto atractivo, pero más que seducir, convencen. Bueno, pues yo espero que este vídeo sea igual. Que a lo mejor no sea el típico vídeo que arranca muy fuerte, pero luego, al final, pues poco a poco os vaya convenciendo, porque os aseguro que este coche lo merece. Es un coche que en España no es que esté olvidado, es que fue completamente desconocido porque no se vendió. Y es un modelo que acabó consiguiendo que se impusiera en prácticamente todas las categorías ese diseño de 2 volúmenes o de 5 puertas que hoy día está presente, como digo, en la gran mayoría de los coches. Y además, a mí me parece bonito. Pues ¿cuál va a ser el coche del día? Está claro, el Renault 16, el TX, porque es un coche que incluso hoy día me apetecería muchísimo hacer un viaje, porque es que es un coche, como os digo, acogedor, muy confortable, muy amplio, cómodo, con buena estabilidad, corre lo suficiente, no gasta mucho. La verdad es que me encantaría hacer un viaje con este coche. Por cierto, si alguno de vosotros tenéis uno de estos coches, me lo dejáis y hacemos un vídeo.
Hoy es un buen día porque tenemos nuestro famoso y aclamado consultorio clásico con Jaime Sánchez de invitado, que además otra vez ha vuelto a venir a visitarnos. Y además hoy es un consultorio muy especial, porque no vamos a hablar tanto de técnica como de ideas. Mira, la pregunta que nos hace es una pregunta que yo digo que más que técnica, como te decía, es ideológica, porque Paco nos cuenta que él en sus clásicos hace preparaciones de época, o sea, que realmente no busca que sea exactamente como una coche de serie, sino que bueno, pues que hace mejoras que se hacían en la época, pero que ve que hay gente que va más lejos, que le pone cilindros electrónicos, que le pone pues manguitos de calidad, neumáticos radiales, pastillas de amortiguadores de ahora. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿hasta dónde tú crees que si tienes un clásico, dónde debes parar? Mira, yo creo que el concepto que nosotros aplicamos en la colección se trata de fiabilizar el coche. Entonces, cualquier mejora que se le pueda hacer al coche de acuerdo a los estándares de su época, con mejores materiales, con mejores, en fin, con todo lo que se podía mejorar en aquella época, para nosotros es viable, sin alterar la originalidad del coche. O sea, le pones un manguito que es mejor, claro, pero el manguito es el mismo. Le estás poniendo un manguito que es mejor y estás fiabilizando el coche, porque uno de los inconvenientes que tienen los coches con determinados materiales de la época, si no eran de una excelente calidad, es que te pueden dejar tirado. Entonces, cuando un coche clásico te ha dejado tirado 3 veces, pues le pierdes mucho la ilusión. Entonces, el hecho de fiabilizarlos cambiándole estos componentes a mí me parece muy acertado. Bueno, pues yo comparto tu opinión. Otra pregunta curiosa, porque es que te la he querido incluir porque me ha parecido muy divertida. Porque me dice Raúl, si eso, porque él oye muchas historias en vídeo, pues encontré este coche en un pajar, en un sembrado, en una casa de pueblo. Eso es una leyenda urbana. No, eso es verdad. ¿Es verdad o sigue pasando incluso ahora? Esto sigue pasando. ¿Te ha pasado a ti en concreto? Bueno, a mí me ha pasado en un par de coches, nos ha pasado. Ya no encontrarlo en un pajar o en un descampado, porque entonces pierdes mucho. Los hay, hay coches antiguos, coches clásicos abandonados. Nosotros, uno de los 1400B que tuvimos, que ya no lo tenemos, lo he encontrado emparedado dentro de una casa, en la que por algún motivo, que no sé si fue la guerra o no sé qué, entonces hicieron una pared y dejaron un cuarto con cosas guardadas por si venían, no sé, lo interpretamos y allí encontramos un SEAT 1400. O sea que es muy probable, que es cierto y seguro, y que es muy probable que continúen apareciendo. Oye, en Milmarcos yo conozco un par de pajares o de garajes donde hay unos coches estupendos guardados antiguos, entre ellos un 2 caballos de primera generación. Pues chicos, ya lo sabéis, a ir a los pueblos, a mirar los pajares, a mirar los sembrados y a mirar si hay coches emparedados. Como siempre, con Jaime, siempre aprendemos cosas nuevas. Antes de despedirnos, os recuerdo 2 cosas. Mandándoos intros, ya sabéis, vídeo horizontal, buen audio y un poquito original. Un poquito original que será más divertido. Y os recuerdo que os podéis suscribir. Suscribir es gratis. Es gratis. Simplemente lo que va a pasar es que te vamos a mandar notificaciones de cuando lanzamos vídeos. Y si además te haces miembro del canal, 0,99 euros al mes, pues nos vas a ayudar a que este canal mejore. Y nada más, muchas gracias por vuestros comentarios, por seguirnos, por vuestros likes, por compartir el vídeo y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!